Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Errores más comunes de la operación renta. Este webinar es traído a ustedes por Wigo Software Contable, parte del grupo Informat, y hoy junto a Blanca Vives, fundadora y CEO de la EdTech Potencia Contadoras. Para realizar una pregunta en la plataforma de Microsoft Teams, hacen clic en el signo de interrogación arriba y nuestro speaker las contestará al final de la sesión o durante la sesión. Entonces le damos la bienvenida entonces a Blanca. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, ¿y ustedes? Espero que estén aquí todos con muchas ganas de aprender de impuestos. Un día lunes. Así es. Entonces, si quieres, puedes presentar y ahí damos comienzo al webinar. Listo, voy para allá. ¿Se está viendo la pantalla ahora? Se veía, ¿verdad? Sí, se ve, se ve, se ve. Ya, aquí quiero... Ok. Es que yo no la veo, Erika, entonces no estoy segura si... ¿Qué están viendo ustedes ahora? ¿La pantalla? La La pantalla pantalla y negra. a ti, sí. La pantalla se ve no es la presentación, es tu computador, el fondo. Ya. Primero, ya. ¿Y ahora me ven a mí en pantalla? ¿No? No Te veo vemos a cosas. ti, sí, te vemos a ti. ¿Sí? Ya, Sí. perfecto. Bueno, mis queridos, están aquí. Me encantaría saber desde dónde están participando. Me gustaría saber desde dónde se están conectando, si tienen un negocio formalizado. Eh, Erika, si me soplas, yo no sé cuántas personas tenemos en vivo en este momento. En este momento Podemos. tenemos 23 personas, pero van subiendo, se van conectando. Eso. Sí. Ya, que en el chat nos vayan dejando, por favor, la información de dónde se están conectando, si tienen un negocio, si son emprendedores, si son contadoras. Importante saber que este es un proceso que todos tenemos que cumplir y que quisiéramos que fuera lo más fácil posible, pero a veces es un poquito complejo, ¿no? Y por lo mismo es que hoy día estamos haciendo este tipo de clases, este tipo de webinar, para que sea más obviamente más fluida la conversación que vamos a tener con el Servicio de Impuestos Internos y que va a ser lo fundamental al momento de hacer nuestras declaraciones del proceso de renta. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el tema principal que nos debería preocupar, que es entregar la información al Servicio de Impuestos Internos y que ésta no tenga errores. Para que eso suceda, tenemos que tener súper claro cuáles son las fechas claves, qué es lo que tenemos que entregar y cuándo lo tenemos que entregar. Estamos en pleno proceso de la operación renta y por lo tanto el corazón de este proceso es las famosas declaraciones juradas. Ya, estoy en el servicio de impuestos internos, ahí se ve. Ya, entonces, ¿qué estamos corrigiendo en este momento y qué es lo que queremos evitar? Es que las fechas se nos vayan a pasar. Entonces, como queremos que esto salga sin observaciones y que además tengamos que chequear el calendario según el régimen tributario que tenga cada contribuyente. Entonces, de las personas que están aquí en vivo, ¿saben el régimen tributario que tienen? ¿Saben si tienen la información de cuáles son las declaraciones juradas que son las obligatorias para ustedes? Me gustaría saber aquí en el chat si es que pueden interactuar. ¿Ellos pueden interactuar en el chat, Erika? Sí, en la parte de preguntas y respuestas nos pueden contestar. Perfecto. Entonces, y tampoco puedo ver esa parte, Erika, el QA. Así que si tú las tienes ahí, Yo las voy mirando cada cierto en ratito. caso de... Sí, Ya. Listo, entonces vamos a ver las fechas. Vamos a la parte superior, Erika. La parte superior dice servicios online y en la parte de servicios online nos vamos a dirigir a declaración de renta. Servicios online, declaración de renta. Un poquito más abajo. ahí.
Ya, aquí es donde las personas están acostumbradas a ingresar directamente cuando han tenido una propuesta por parte del Servicio de Impuestos Internos para hacer su declaración de renta. Entonces, dado que en este caso, si yo soy emprendedora o emprendedor, o si soy contadora o contador, y tengo que hacer este proceso, y sabemos que en marzo es cuando yo tengo que entregar la información, entonces no es aquí donde yo tengo que ingresar directamente. Aquí voy a ingresar, pero en abril. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos necesitan revisar la información con anticipación. ¿Y qué información pueden revisar en esta sección? Pueden ir a la parte donde dice consulta y seguimiento, que es la tercera opción de arriba hacia abajo. Ahí mismo donde estás, Erika, en la parte derecha de tu pantalla, dice consulta y seguimiento. Y luego vamos a la segunda opción, que es donde están los agentes retenedores. Los agentes retenedores nos van a entregar, en este caso no se va a ver nada. ¿Por qué? Porque hay que loguearse. Hay que poner el root y la clave de la empresa a la cual tú vas a hacer el proceso de renta, o también tu persona natural, como socio o socia de un negocio, como contador o contador que le realiza la declaración a su contribuyente, ¿ya? Entonces, en los agentes retenedores, si volvemos atrás en el menú, vamos a encontrar que los agentes retenedores, entonces esa es la ruta que tú tienes que considerar. Información de tus ingresos, los agentes retenedores y otros. ¿Por qué? Porque ahí es donde se cometen la mayor cantidad de errores. Ahí es donde se detectan todos los errores. ¿Por qué? Porque tú tienes que revisar quién informó ingresos por ti, son empresas. ¿Quién informó los PPM dispuestos a disposición de una empresa? ¿Quién informó las boletas de honorarios, por ejemplo? Y en ese caso, cuando las boletas de honorarios tienen algunas observaciones, es en esta sección donde dice información de tus agentes retenedores, es donde se pueden detectar esas observaciones, ¿ya? Bien, en este caso, como no tenemos ningún root y clave que vamos a poner y tampoco tomamos a nadie a exponer en este caso, por eso les digo que aquí ya les toca a ustedes poner manos a la obra y utilizar su propio root para revisar qué es lo que tiene esta sección. Pero es ahí donde tienen que ingresar, ¿ya? Bien, entonces ahora, Erika, vamos a la parte superior donde dice servicios online. Y ahora, en vez de servicios online, nos habíamos entrado a la declaración de renta, ahora vamos a entrar a las declaraciones juradas. Ahí está, declaraciones juradas. Tenemos varias declaraciones juradas. En este caso, vamos a revisar las de renta, que es la segunda opción de arriba hacia abajo. Declaraciones juradas de renta, que si yo quiero revisar las propias de la empresa a la que estamos revisando, entonces yo entraría a la primera opción, que dice mis declaraciones juradas, pero no vamos a entrar en este caso. ¿Por qué no? Porque no queremos exponer a nadie para el caso de esta clase, pero si tú quieres entrar con root y clave de la empresa a la cual estés revisando, ese es el lugar. Vamos a ir más abajo en esta página y vamos a llegar a la parte de la información o ayuda. Bajemos, Erika. Y en este caso vamos a ir a más información. En la caluga de más información vamos a encontrar varias cosas y en la primera opción que dice formularios, plazos e instrucciones, aquí es donde está el pupurrí de todas las declaraciones declaraciones juradas que tenemos que ingresar. Así que ahí sí vamos a pinchar. Y entonces vamos a chequear de que todo esto corresponde al año tributario 2024. Y el primer error es pensar también que te corresponde hacer todas las declaraciones juradas o que tienes muchísimas declaraciones juradas por hacer. Entonces, en este caso, dado que yo no tengo que hacerlas todas, ese es un mito que yo tengo que sacar en este momento. Las declaraciones juradas son obligatorias y otras son comunes, ¿ok? Las obligatorias son por régimen tributario, es decir, la empresa tiene asociada una forma de pagar los impuestos. Esa forma de pagar los impuestos, ¿quién la dice o quién la determina? Su régimen tributario, que fue escogido ¿cuándo?
cuando la persona se formalizó. Esta empresa, por ejemplo, nos dice, se formaliza en julio del año 2023. O sea, el año pasado, una empresa cualquiera se formaliza en julio. Perfecto. Si no escoge ningún régimen tributario, entonces el Estado, a través del Servicio de Impuestos Internos, le va a dar uno de manera automática. ¿Y cuál es el régimen que le entrega de manera automática? Es el régimen 14D número 3, ProPyme General, y además le asigna una contabilidad completa. Ese es el régimen tributario por defecto si es que la empresa no ha escogido nada. Si por otro lado, tú sí recibiste a lo mejor una asesoría y sí te dieron a escoger el régimen y tú escogiste el 14D número 8, que también es ProPyme, pero es transparente, entonces el régimen de transparencia va a tener otras declaraciones juradas y el régimen de transparencia no coincide la misma declaración jurada con el régimen general, que es el 14D número 3. ¿Ok? Entonces, en este sentido tenemos dos regímenes ProPyme, que es el ProPyme general, 14D número 3, ProPyme transparente, que es el 14D número 8. Ambos tienen declaraciones juradas obligatorias distintas. ¿Y por qué lo menciono? Porque al saber que una empresa solo puede tener un régimen tributario, solo con lo que les estoy contando, ya uno debería saber de que no existe ninguna empresa que tenga que entregar todo este listado de declaraciones juradas. ¿Por qué no? Porque dado que hay algunas DJs que son obligatorias solo para un sector de las empresas, dependiendo de su régimen, entonces las otras ya no van a tener que entregar esas DJ obligatorias que son para el régimen contrario. ¿Ok? Bien, entonces dicho eso, es entender cuáles son tus DJs obligatorias, ¿ya? Y para el caso de los ProPyme tenemos dos, la 1948 y la 1947. 1948 es la pensada para el régimen general, 14 de número 3, y el 14 de número 8, que es el régimen de transparencia, va a tener su obligación de entregar la DJ 1947. Si tú presionas, Erika, la pantalla y en tu teclado pones el comando Control F, si es que resulta ahí, y pones 1947, entonces acá encontramos que la DJ 1947, que es la obligatoria para el régimen de transparencia, tiene el vencimiento para dos fechas para este régimen tributario. Y esta es su DJ obligatoria. Dos fechas, ¿cuánto? En 10 días más, exactamente. El día 28 de marzo tiene vencimiento para las sociedades que tengan personas naturales como dueños de la empresa. Eso quiere decir que si yo constituyo una empresa y soy yo dueña del negocio, soy una persona natural, y le di el régimen tributario 14D número 8, esta es mi DJ y vence el 28 de marzo. Pero ¿cuál es la segunda fecha que dice acá? Que en realidad si yo no creé ninguna persona jurídica, soy una persona natural con giro comercial, es decir, utilizo mi propio RUT para ejercer una actividad económica. Pero aún así yo escogí el régimen simplificado, 14D número 8. Entonces, yo podría, solo siendo una persona natural, entregar esta DJ aplazando esta fecha, o sea, en el fondo podría entregarla en abril, cuando esté entregando junto al formulario 22. El segundo error que les quiero mostrar hoy día es que si bien aquí en la resolución, en las instrucciones, en todos lados, te permite hacerlo al mismo tiempo, mi sugerencia es que el error más grande que tú podrías cometer con esta DJ y también con la 1948, que te da la misma opción, si eres persona natural con giro comercial, el peor error que podrías cometer es entregarla al mismo tiempo. Es verdad que te da más tiempo, es decir, la puedes entregar en abril, está perfecto, dedito para arriba, pero en realidad yo te sugiero, y aquí me hago cargo de mis palabras, Hugo no tiene nada que ver, y nadie tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, solo se los cuento porque desde la práctica eso genera observaciones. Entonces mi sugerencia es que usted, si la va a entregar en abril, está bien, pero entréguela al menos 72 horas antes de que entregue el formulario 22 de ese contribuyente. Entonces, si usted más o menos se está programando que el formulario 22 de esta empresa, usted la va a entregar
el 10 o el 12 de abril, entonces prográmese para el 8 entregar todas estas DJ asociadas a la persona natural con giro comercial, que son los únicos, por lo demás, empresarios individuales los que pueden aplazar la DJ. Todos los demás, las SPA, la IRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, todos los demás que somos personas jurídicas, tenemos fecha máxima de entrega este 28 de marzo. ¿Ya? Entonces, hemos mencionado dos errores. El primero es que se te pasen las fechas. El segundo es que si eres una persona natural con giro comercial, entregases el mismo día el formulario y la DJ. Vamos a mirar, Erika, en la pantalla, vamos a cambiar y vamos a poner 19:48, no 47. Ah, está bajito, ahí está, perfecto. Ya, entonces, si miramos abajo, la DJ 1948 tiene más plazos y como ven, hoy día estamos a 18 y ya pasó el primer plazo que fue el 14 la semana pasada. Tenía a contadoras contándome que se estaban vueltas locas haciendo esta DJ. Bueno, déjenme contarles que el vencimiento de esta DJ era solo para las sociedades anónimas, no para el resto de los contribuyentes. Entonces, sociedades anónimas hoy día se aperturan bastante pocas. Son más bien empresas que están constituidas hace harto tiempo, las que son sociedades anónimas abiertas. Por lo tanto, no es una masa de personas que tenían que entregar esta DJ. El gran grupo viene ahora, que es el 27 y el 28 de marzo. Esta es una declaración anual de los retiros. La pregunta más común de esta DJ es, si yo tengo una SPA, por ejemplo, y yo no hice retiros, no retiré nada, dejé todo dentro de la empresa, no retiré nada, ¿tengo que hacer esta DJ? El tercer error más común es no entregarla, pensando que como no tuve retiros, no tengo que hacerla. Y la respuesta es sí, tiene que hacerla, aunque usted no haya tenido retiros. ¿Por qué? Porque esta DJ pide más información que solo los retiros. También pregunta cuánto es su participación dentro de la sociedad. ¿Tiene un 50%? ¿Se lleva el 30%? ¿Cómo se distribuye la utilidad de la empresa? Y esa propiedad se declara en esta DJ con la propiedad que haya estado vigente al 31 de diciembre de cada año. Entonces, el error común de esta DJ es pensar que porque no tuviste retiros, no la tienes que entregar. Y en realidad, sí. Ahora, todo lo que yo les estoy contando, ¿cómo ustedes podrían revisar esta información? Porque yo lo he dicho en todos lados, yo no soy perfecta, simplemente trato de leer e interpretar lo que el servicio dice. Entonces, Erika, te voy a pedir que por favor presiones sobre el nombre que dice declaración jurada, anual, todo ese corcho grande, eso. Si lo presionas, te va a abrir un PDF al lado. Perfecto, aquí están las instrucciones, chiquillos. Entonces, ¿qué es lo que a usted les corresponde hacer? Es al menos leerse los dos primeros párrafos. No le estoy pidiendo mucho. Dos primeros párrafos. Y esos dos primeros dice clarito quién debe o no entregar esta DJ. Siendo más específico, si nos vamos al segundo párrafo, y dice que si durante el año comercial respectivo las sociedades anónimas, sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones, aunque no hubiesen distribuido dividendos, deberán presentar igualmente esta declaración jurada proporcionando el resto de la información. Imagínense, solo en una frase ya les está diciendo quiénes, aunque no hayan tenido retiros, dividendos, distribución de dividendos y demás, también tienen que entregar la DJ. Entonces, la invitación que les quiero entregar aquí es que muchas personas se aburren leyendo estas instrucciones porque piensan que está en chino. Y la verdad es que no es de lo más amigable, pero tampoco está tan difícil de entender. Entonces, cuando tú tengas dudas, en vez de hacer tantas preguntas, a lo mejor en los foros y cosas de contadoras y contadores que nadie te responde o te responden de mala gana, ándate a la fuente. La fuente es ir directamente a las instrucciones, leer los dos primeros párrafos y siempre ahí va a estar la información de quién. Ahora, si tú quieres saber el cómo, bueno, ahí tienes que empezar a leerte sección por sección. El cómo se entrega, pero el quién te lo dice los dos primeros párrafos. ¿Ya? Entonces, yo creo que el error número 4 es que nadie lee las instrucciones, siendo que ahí es donde está la madre del cordero. ¿Ya? Bueno, a mí me llegan muchas preguntas diciendo, Blanca, yo tengo que entregar la DJ y me dan un número que yo, la verdad es que yo no me la sé de memoria,
Lo único que yo le diría es, si quiere, veamos juntas la sección de las DJ y la vemos juntas. Pero yo no me la sé de memoria, no me he leído todas las instrucciones, siendo súper honesta, me leo las que corresponden a mis clientes y a las personas que asesoro. Pero ustedes tampoco tienen que leerlas todas, dependiendo del tipo de contribuyentes que atiendan también, ¿ya? Bien, entonces, vamos a revisar también, Erika, vamos ahora a la página del Servicio de Impuestos Internos. Y dentro entonces de todo lo que hemos hablado de las declaraciones juradas, están las más comunes y están las que son obligatorias. Yo les conté ya de estas dos obligatorias. La 1948 es para el 14 de número 3. La anterior, que era la 1947, es la del 14 de número 8. Pero ¿dónde están las más comunes? Y ahí, Erika, te voy a pedir la ayuda que puedas poner la 1887. Esta 1887, ¿cuál es su error? 1887. Eso mismo, 18. Ahí sí. Eso. Esta declaración corresponde a las remuneraciones. ¿Cuál es el error más común ahora que estamos viviendo el año 2024? Primer error es que algunas de las personas que he escuchado pensaban que la dirección del trabajo les iba a hacer la DJ. Y no están equivocados, es verdad. La dirección del trabajo sí hace la DJ. Pero solo de contribuyentes que entregaron los libros de remuneraciones electrónicos antes de la primera semana de febrero. Por lo tanto, si ahora te pusiste al día con los libros de remuneraciones electrónicos, ahora digo marzo, ya estás atrasada o atrasado. O sea, ya la DJ no te la va a hacer la dirección del trabajo y te corresponde entregarla a ti. Aunque hayas tenido un trabajador y ese trabajador haya sido el mismo dueño de la empresa con sueldo empresarial. Entonces, la DJ 1887 debe ser construida porque ya la DT ya no la hizo. Otra observación aquí, la DJ, con las leyes sociales previsionales, se construye sobre la base del devengado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a confeccionar esta declaración jurada pensando en que yo trabajé con la persona que está en mi empresa de enero a diciembre. Claramente tú me podrías decir, Blanca, pero es que yo lo contraté en abril. Perfecto, de abril a diciembre. Ya, no, es que yo, otro trabajador estuvo solo 2 meses y después lo despedí porque no funcionó. Estuvo solo agosto, septiembre. Dale, perfecto, eso también. Entonces, todo tiene que ir dentro. Y sobre la base del devengado, es decir, sobre el total del tiempo que la persona estuvo durante el año. ¿Por qué soy majadera? Porque en muchos casos, dado que a veces el 31, este año que pasó creo que cayó el fin de semana, pero a veces cada día de semana, el 31 de diciembre, y el 31 de diciembre es feriado bancario. Entonces, lo que tú pagas, por ejemplo, el mismo 31, ya queda para el primero, para el 2 de enero, registrado en la cuenta de caja o la cuenta del banco. Entonces, cuando esto ya queda para el año siguiente, ¿por qué digo del devengado? Porque ese sueldo de diciembre que fue pagado el 2 de enero, igual lo tienes que poner en la DJ, porque es el sueldo de diciembre. Pero ¿dónde va a haber una diferencia? En la base imponible, donde yo voy a calcular el impuesto de primera categoría. ¿Por qué? Porque la base imponible de los regímenes ProPyme va por lo efectivamente pagado. Y yo en diciembre no pagué el sueldo de diciembre, lo terminé pagando el 2 de enero según los registros de la cuenta bancaria. Entonces el sueldo de diciembre en la base imponible debería estar en la base imponible del año siguiente, no la de este año, porque no está el registro real del gasto en el mes de diciembre. Sin embargo, en la DJ sí va el sueldo de diciembre porque está construida sobre la base del devengado. Eso quiere decir que aunque yo lo tenga adeudado, aunque tenga el compromiso, tengo que poner ese compromiso, que era un compromiso de pago del sueldo de diciembre. Espero que hasta ahí me hayan entendido, ¿ya? Otra patita importante a destacar acá, que ocurre lo mismo del sueldo líquido, también ocurre con las leyes sociales, ¿ya? Con el pago de las cotizaciones previsionales. ¿Por qué? Porque las cotizaciones previsionales se pueden pagar hasta el 13 del mes siguiente. Entonces, las cotizaciones de diciembre se pueden pagar hasta el 13 de enero.
Es por eso que en la mayoría de los casos las cotizaciones quedan en el libro de caja y en la base imponible en el año siguiente, pero en la DJ sí van, porque en la DJ se construye sobre el devengado. ¿Ok? Bien, hasta aquí, Erika, ¿hemos tenido alguna consulta? Sí, mira, dice, Mauricio nos pregunta, ¿cómo uno puede seleccionar el régimen 14B en el caso de un contribuyente que arrienda departamento amoblado? No, el caso de un contribuyente que se dedica al arriendo de propiedades le corresponde el 14A y no tiene derecho a escoger otro régimen. ¿Por qué no? Porque por ley el Servicio de Impuestos Internos no le permite estar en el régimen ProPyme, tiene que estar en el régimen A. Entonces, sí o sí va a estar en ese otro régimen, no puede cambiarse. Perfecto. Si tenemos otra. No, esa ha llegado hasta el momento. ¿Estamos bien? Ya. Sí. Perfecto, recuerden que tenemos activos, chiquillos, tenemos activa la función para que dejen sus preguntas, ¿ya? Bien, seguimos. Otra DJ, 1835. Esta DJ ha dado mucho que hablar. Y yo seguiré hablando, así que los que no nos sigan en las redes sociales pueden seguir a Uwigo, obviamente, porque es nuestro anfitrión del día de hoy. Y además pueden seguir a mi Instagram en Blanquita Potencia con K. Escriben Blanquita Potencia o Potencia Contadoras para las que sean mujeres y que sean contadoras y que quisieran empoderarse en una comunidad femenina de mujeres contadoras. Entonces, ¿por qué les digo que ahí voy a empezar a subir alto contenido? Por ejemplo, la 1835 es una declaración jurada anual sobre los bienes raíces arrendados. Y uno de los grandes errores que podrías cometer este año es que no leas las instrucciones y no te enteres de que esta declaración jurada ha cambiado rotundamente para este año. Esta declaración jurada hasta el año 2023 se presentaba siempre y cuando el avalúo fiscal de la propiedad que está arrendada, el avalúo fiscal, fuera mayor a 30 millones de pesos hasta el año 2023. Aproximadamente son esos 30 millones de pesos, porque parece que era un poquito más. Pero pongámosle 30 millones de pesos. Si el avalúo fiscal era mayor que eso, entonces yo tenía que presentarla. Pero este año 2024, si abrimos pinchando el PDF, que sería pinchando donde dice declaración jurada, ahí, perfecto, gracias. Entonces acá, ahora las instrucciones ya no tiene solo un párrafo, esta sí tiene un poquito más de condiciones, porque cambió y se modificó para quién, es decir, quién debe presentarla. En este caso, ¿qué nos dice esta DJ? Que el primer obligado a entregarla ya no existe el tema del avalúo fiscal, o sea, ya no es importante. Y en ese sentido, si no es importante, entonces, ¿quién debe entregarla? Y acá te dice, como letra A, serán los intermediarios, los llamadas corredoras y corredoras de propiedades. Entonces, ellos son los obligados a entregar esta declaración jurada. Si no existe la figura del intermediario o intermediaria como corredor o corredora de propiedades, entonces el fisco dice, mira, ok, te entiendo, no hubo intermediario, se entendieron entre ustedes dos, es decir, la empresa arrendó un local comercial en el centro de Santiago para poner a lo mejor su paquetería o vende comida rápida al paso, qué sé yo. Perfecto, dice. Si ustedes se entendieron entre arrendatario y arrendador, entonces el obligado va a ser el arrendatario que sea una persona o personalidad jurídica en primera categoría. Entonces, si dices, si miras bien las instrucciones, dice primero letra A, los corredores y corredoras de propiedades. Y después la letra B dice contribuyentes de primera categoría y las sociedades de profesionales. Entonces, como segunda opción, dice, en lo que ustedes se arreglaron, arrendatario y arrendador, quien debe hacerlo es quien tenga el inicio de actividades en primera categoría. Y será el arrendatario de esa propiedad, de ese local, en primera categoría. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán. Porque el más interesado de agregar ese gasto es el arrendatario. Porque es el arrendatario el que paga.
Y por supuesto, cuando uno va a pagar impuestos, tiene que usar el beneficio de poder agregar todos los gastos que fueron necesarios para producir la renta. Y el local comercial claramente es un gasto aceptado y que fue necesario para producir la renta. Entonces, yo como arrendatario soy el más interesado en querer agregar este gasto para después disminuir la base imponible y pagar los impuestos más justos que yo tenga. Es por eso que la letra B exige a que la empresa que va a poner ese gasto sea quien delate, porque le estoy diciendo la realidad. Si el fisco me dice, yo te permito a ti, empresa, poner un gasto, entonces acúsame de quién está recibiendo el ingreso, porque es a ese a quien yo voy a perseguir para que me pague los impuestos. ¿Se entiende la lógica que hay detrás? Por eso el arrendatario dice, ya, yo pongo este gasto, pero tengo que delatar al que sea el que está recibiendo el ingreso, porque es el que tiene que declarar también y pagar los impuestos de esos ingresos que está recibiendo, porque es muy probable que no tenga solo un local, tenga muchos locales. Entonces, esa empresa o esa persona que es dueño de muchos locales tiene que declarar todos esos ingresos. Espero que se vaya entendiendo hasta aquí. Hay una pregunta que también salió mucho respecto a esta misma DJ. Existen muchos negocios que tienen oficinas virtuales. ¿Por qué? Porque, claro, no tienen casa propia, entonces no pueden usar la casa en la que viven, tienen un negocio online, o sea, no atienden a público. Otros también están en otra parte del mundo, están aquí solamente con una dirección ficticia. Entonces la pregunta es, si yo tengo una oficina virtual contratada para mi empresa, ¿tengo que hacer esta DJ? La verdad es que no. Si tú tienes el contrato de una oficina virtual, el servicio prestado por la oficina virtual es un servicio de dirección tributaria, más no el de bienes raíces. Es verdad que en muchas direcciones tributarias tú compras el pack y además te entregan a lo mejor algunas horas de salas de reuniones o te permiten recibir las cartas, puedes llevar encomiendas. Todo eso es real, pero eso es un servicio aparte y que en realidad tú no vas a ir a trabajar a esos lugares. Con suerte vas a tener reuniones, porque es lo que te facilitan por una oficina virtual que te cobran súper barato. Entonces, en este sentido, es que tenemos que tener claro que una oficina virtual es muy distinto a un local comercial, a una bodega o en el caso de también las oficinas donde se trabaja, ¿ya? Oficinas reales. Entonces dijimos local comercial, oficinas, bodega, estacionamiento y demás. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la oficina virtual no presta el servicio de arriendo de bienes raíces. La oficina virtual es simplemente un servicio de dirección tributaria. Por eso no tiene que entregar esta declaración jurada. Bien, entonces, aquí ustedes pueden leer la DJ completita con todas las otras líneas. ¿Por qué? Porque aparecen las fundaciones, las organizaciones sin fines de lucro en general, que tienen que presentar esta DJ, aunque no ejerzan lucro, ¿ya? Lo mismo los colegios y demás, ¿ya? Así que ahí vean realmente todo hasta la letra F, que es donde también está obligando a los del régimen 14 de número 8, el régimen de transparencia, y lo dice con todas sus letras. Dice que este régimen también tiene que hacer esa DJ, justamente porque es el caso donde más hay que poner atención, porque el régimen de transparencia tiene contabilidad simplificada, tiene poquita información. Entonces, por eso el fisco dice, yo quiero que estas personas también declaren los gastos en los que están desembolsando. ¿Ya? Bien. Y finalmente, un último error que es súper común en este proceso, gracias ahí, Erika, por volver a la página del servicio. Y en lo que quiero entrar, mira, si vamos a la parte superior, ya vamos directamente a servicios online, y de servicios online nos vamos a la parte superior. Ahora sí nos vamos a declaración de renta. Ahí. Y algo que quisiera mencionarle, solo estando en esa sección, ahí mismo. El error más común que usted podría cometer es hacer su declaración jurada el mismo día que se abre el portal, perdón, es enviar su declaración de renta el mismo día que se abre el portal del Servicio de Impuestos Internos para hacerlo. Esto debería ser más o menos como el 5 de abril.
insisto, lo voy a decir de nuevo, con todas sus letras, el error que usted podría cometer más terrible, ya sea como persona natural, como empresa, solo pensando en que usted va a ciegas y lo único que quiere es recibir la devolución de impuestos, créame que si usted envía su F22 formulario, si usted lo envía el 5 o lo envía el 10, la fecha de la devolución de impuestos es la misma. Entonces, ¿qué lo apura a usted entregarlo el mismo día? Por eso le digo, no lo haga. Ese sería el error más terrible que usted podría cometer. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de observaciones, retenciones de devolución de impuestos ocurre en los primeros días, porque la información no está actualizada. Importante señalar, si el día, o usted, más que el día, si usted depende de otros que informen por usted, por ejemplo, de su emprendimiento, por ejemplo, de su empleador, si usted tiene boletas de honorario y entregó múltiples boletas de honorario, o sea, usted debería esperar más tiempo aún. Si usted es profesional independiente y entrega boletas de honorarios, no, ¿por qué? ¿Por qué hay que esperar? ¿Y por qué aquí el antídoto que yo les digo? ¿Por qué hay que esperar? Porque como en los agentes retenedores que les dije, llega toda la información, todos nos podemos equivocar porque somos todos humanos y si nos equivocamos, también el fisco a través del servicio nos permite rectificar una declaración jurada, por ejemplo, porque te permite ser humano y cometer errores. Entonces, si tú llegas y tomas la propuesta como está, con la información que está errónea de los otros que informaron por ti, y si esta información está errónea y tú la tomaste y llegaste y declaraste, después va a quedar observada porque ellos van a volver a pisar la información con una nueva y ya no va a coincidir. Entonces, sugerencias finales, el formulario 22 no lo debes entregar como sugerencia mía, insisto, de esto también me hago cargo yo de las palabras que estoy diciendo, como sugerencia, no lo hagas hasta el 10 de abril, mínimo, mínimo. Porque hasta ahí más o menos uno podría decir que ya la información no debería tener cambios. De ahí para adelante, checa un poco hasta cuándo podrías para estar dentro del primer rango de las devoluciones de impuestos, si es que eso es lo que te aqueja. De lo contrario, de pronto en el segundo tramo también estaría bien y así podrías estar más seguro aún de que la información presentada es la correcta. En el caso de que ya tengas información que está observada y que los agentes retenedores te digan que está observada, comunícate con las empresas que están informando, ya sea tu empleador o tu emprendimiento. ¿Ya? Si eres contador o contador, eso es lo que tú deberías revisar, que esas empresas se comuniquen con quienes informaron para saber de dónde viene ese error. ¿Ok? Bien, mis queridos, entonces, los que estamos aquí presentes, ¿dudas? Te agradezco, Erika, por haber estado aquí muy atenta conmigo. De nada. Y espero que todos los que hayan estado participando hayan entendido bien lo que estuvimos compartiendo. Sí, acá Nos cuentan llegaron si tienen dudas. Sí, aquí hay varias preguntas, si quieres te las leo acá. Dale. Nos pregunta Alejandra, por favor, el arriendo un local, una sucesión y uno de los herederos la representa. Entonces debo presentar la DJ 1835. De antemano, gracias. Exacto. O sea, la primera pregunta es, ¿tiene o no tiene corredor? Si la pregunta es, no existe corredor, solo existe un representante, porque el representante da lo mismo, ¿cierto? Puede ser el dueño o dueña del negocio, el representante da igual. ¿Hay o no corredor de propiedades? Quien es el encargado de hacer toda la gestión. Ok, ¿y la gestión sería entre quién? Entre el representante y usted. Pero si solo usted se ha entendido con el representante, entonces no hay corredor de propiedades. Y en ese caso, le corresponde a usted entregarla. Ya porque usted es la empresa que está arrendando. Esa es la respuesta, Erika. Perfecto. Acá Iván nos pregunta, en la DJ 1887, en la sección de leyes sociales, ¿se debe considerar el valor adicional de ISAPRE que supera el 7% de salud? Ya, en ese caso ha sido descontado, ¿cierto?, del total de haberes, por lo tanto sí se debe considerar. Perfecto. Acá otra persona, un anónimo nos pregunta, consulta para el envío de la DJ 1947.
¿Cuál es la diferencia de empresarios naturales y personas naturales? Porque el envío de las DJ son en diferentes fechas. Ya, ¿quién es el único que puede entregar el formulario 22 en conjunto con la DJ 1947? En ese caso son las personas naturales con giro comercial, es decir, las personas que utilizan su propio RUT para poder operar con su empresa en primera categoría. Yo creo que con eso es más claro. Personas que utilizan su propio RUT, independiente del nombre que le pongamos, a lo mejor estamos hablando de lo mismo, pero si la persona utiliza su propio RUT como persona natural y está formalizada en primera categoría usando ese RUT, esa es la persona que puede entregar en conjunto con el formulario 22. Todos los demás entregan el 28 de marzo. Perfecto. Acá preguntan, si arriendo un estacionamiento como empresa, ¿debo presentar la DJ 1835 por ese arriendo? Es con contrato y sin intermediarios. Perfecto, entonces sí. Dado que si tiene contrato, tiene todo el respaldo, y lo otro es considerar que si le entregan factura por el arriendo, ya sea del estacionamiento, ya sea una bodega o de un local, qué sé yo, le entregan factura, está perfecto que le entreguen factura, pero ustedes no pueden poner doble el gasto en las facturas y además en otro ítem de gasto de arriendo con el contrato. ¿Se entiende? Entonces, una vez que ustedes hagan la declaración jurada, 1835, cuando se construya después el formulario 22, automáticamente en el formulario 22 va a venir el ítem de la DJ 1835. Entonces tienen que sacarla del costo que está arriba, porque en el costo van a estar todas las facturas, incluyendo las facturas del arriendo, en este caso del estacionamiento. Entonces, si no hay factura, está bien, no hay nada que hacer, pero si es que hay factura, hay que sacarlas del costo y después la vamos a agregar cuando hagamos la DJ en la sección de arriendo. Ya espero que les haya quedado claro esa parte. Perfecto, acá nos preguntan, hola, buenas tardes, consulta. Una organización sin fines de lucro y que está exento de impuestos de primera categoría y que tiene propiedades propias en arriendo, ¿debe presentar la DJ 1835? Perfecto. Si es la corporación quien pone a disposición de otro, entonces recuerden, siempre la pregunta es, ¿existe o no corredor de propiedades? Si no existe intermediario, entonces a quien le corresponde hacer la DJ es quien está arrendando a ustedes. Así que aunque ustedes las tengan a disposición y no tengan corredor de propiedades, entonces es la empresa quien está pagándoles a ustedes, el arrendatario, es quien hace la DJ. Así que ahí no se tienen que preocupar. Perfecto. Dice acá, ¿y si recibo factura por este arriendo y es directo del dueño? Debe ser por alguna de las preguntas que me hicieron arriba. Claro, si estaban, yo creo que ahí estamos viendo de nuevo como arriendo, y si es directo del dueño, entonces le corresponde a usted hacer la DJ. Perfecto. Margarita nos pregunta, hola a todos, tengo dos dudas sobre esta DJ 1835. Si se emite una factura en forma mensual por el arriendo, ¿se debe declarar el monto del neto? Y lo otro, la factura del arrendador no la emitió en algunos meses. ¿Cómo se hace en ese caso si el arriendo se pagó en forma mensual como corresponde? ¿Se debe considerar de igual forma el año completo? Perfecto, súper buena pregunta. Primero, si tengo un contrato anual y yo tengo todos los comprobantes de pago, aunque no me hayan emitido la factura, entonces yo pongo en la declaración jurada, pongo todo, de enero a diciembre, o desde los meses en que comenzó, ya hasta diciembre. Entonces, si yo estuve de enero a diciembre pagando ese arriendo, tengo contrato por el arriendo, yo tengo que sacar las facturas, sacarlas, no incorporarlas en la base imponible, porque después, ¿qué voy a incorporar? La declaración jurada completa, con el monto completo que yo pagué en el año, en el ítem de arriendo. Entonces, no, como no lo puedo poner doble, cuando digo doble, no puede estar en el costo como factura y a su vez como gasto en el ítem de gasto, entonces yo decido ponerlo siempre en el gasto y saco las facturas que están en el costo. Entonces, ahí se me hace irrelevante no haber recibido alguna de las facturas, porque no me importa, porque como tengo que igual sacarla de la sección de costo, pongo el valor total de la DJ, la pongo en la base imponible. Entonces ahí puedo incorporar completamente
ese gasto. ¿Y qué es lo que a ti te ayuda a tener la base? Es tener el contrato firmado por ambas partes. Eso. Perfecto. Lisbeth acá nos pregunta, ¿qué pasa con esos arriendos que están en calidad de habitacional y comercial? Porque son MEF, entonces su mismo domicilio tienen su local comercial. Son MEF. ¿Ya? ¿Y cuál es la pregunta concreta? Es que, ¿Qué pasa con esos arriendos? Claro. O sea, de partida, la MEF no cambia la calidad comercial de un lugar habitacional. Es decir, si yo tengo una MEF dentro de una casa, la casa sigue siendo habitacional en un 100%. Ojo, no cambia a comercial. De hecho, esa es la gracia de ser MEF, de que yo no tengo que arrendar un local comercial, sino que yo puedo trabajar en una sección que sea habitacional. Solo aclaro eso para que no piense que tiene las dos, porque no tiene las dos. Sigue siendo habitacional, con un permiso especial para que pueda ejercer la actividad dentro de la casa. Entonces, en concreto, en ese caso, si yo quiero incorporar un gasto, no puedo incorporar el gasto completo, porque para hacer MEF me dieron una autorización de que yo no puedo trabajar en más del 20% de la casa. Por lo tanto, no puedo poner el arriendo completo, solo puedo poner un 20% como gasto de arriendo. Ya, si la pregunta es, ¿tengo que hacer o no la DJ 1835? No necesariamente, no la tiene que hacer. ¿Por qué no? Porque usted solo va a poner un 20% del gasto y para eso usted solo toma el contrato de arriendo y dentro de un ítem de gasto, de otros gastos, no lo ponga en el ítem del gasto de arriendo, porque si lo pone en ese ítem le van a exigir la DJ. Como no tiene que hacer la DJ porque usted utiliza solo el 20%, en ese caso póngalo en otros gastos y ahí pone el 20% del gasto del arriendo. Espero haberme dado a entender. Perfecto. Acá pregunta, si yo soy dueña del domicilio y se lo arriendo a mi empresa, ¿también debo presentarla? Ya, en ese caso, chiquillos, quiero que aquí utilicen su lógica, con lo que yo les dije al principio. En un proceso de renta, ¿qué es lo que está pidiendo el Servicio de Impuestos Internos? Que declaremos todos los ingresos. No le importan los gastos, de hecho, le importan los ingresos. Si tú no declaras nada de gasto, nadie te va a decir nada. Porque si tú no declaras los gastos, lo único que estás diciendo es que vas a tributar por el total de ingresos. Y eso el fisco estaría feliz, porque nadie le estaría rebajando lo que van a pagar. Por eso los gastos son los cuestionados, porque son los gastos los que ayudan a rebajar la base imponible y por lo tanto pagar menos impuestos. Ya, sobre esa base, no existe nadie al quien yo le pueda recomendar que si usa su casa, se arriende su propia casa, pensando que ese gasto le va a ayudar a su empresa. Porque está bien, de ahí para arriba, es verdad que el arriendo rebaja el gasto, pero si es tu propia casa, estarías dándote a ti un ingreso porque al otro la empresa le está dando un gasto. Porque acuérdense, siempre hay una dualidad. Donde está el gasto también está el ingreso y el fisco va a ir a buscar a quien recibe el ingreso. Entonces, si tú eres dueña de tu casa y estás usándola para actividad comercial, lo correcto es hacer una cesión de uso. Es decir, si yo, Blanca Vives, le cedo a mi empresa un espacio para trabajar, yo cedo ese espacio, pero no lo arriendo. Porque si no, el fisco me va a decir, ya, entonces, Blanquita, usted es la que estaba prestando, entonces tribute por los ingresos de ese arriendo. Porque como lo puso como gasto dentro de la empresa no está pagando el impuesto que corresponde, entonces usted paga el impuesto. ¿Ok? Entonces, en resumen, cuando se trabaja en la misma casa, se puede, pidiéndose todos los permisos, pero se hace una cesión de uso, no un arriendo. Y por lo tanto, no se hace la DJ 1835. ¿Con eso estamos, o no, Erika? Sí, ya estamos terminando, nos quedan dos preguntitas. Ya, la primera dice, ¿qué pasa si se arrienda un corredor de propiedades? ¿Cómo me aseguro que éste presentará la DJ correspondiente? Comunicándose. Primero tiene que comunicarse con él diciéndole que corresponde a ti hacerla y después cómo la puede confirmar de que la haya entregado a través de las declaraciones juradas los agentes retenedores.
¿Por qué? Porque los agentes retenedores, acuérdense que la DJ incluye el root del propietario también. Entonces, ahí es donde hay que revisar, porque a usted como propietario le va a aparecer también en sus agentes retenedores. Perfecto. Y Pero acá comuníquese. dice acá, si una SPA no tiene retiro, solo se reportan la cantidad de acciones en la 1948. Exacto. Así es. Perfecto, ahí ya se terminaron las preguntas. Súper. Menos mal que dejamos un buen tiempo. Sí, menos mal. Bueno, quiero agradecerte, Blanquita, por este webinar. También les comento a las personas que estuvieron acá conectadas que la grabación se va a enviar a todos los registrados, probablemente el día de mañana, para que estén atentos ahí a sus correos. Una vez más, gracias Blanquita, gracias a los asistentes y bueno, nos vemos en un próximo webinar. Sí, si hicieran algunas historias en redes sociales, nos van etiquetando y etiquetan a Ubigo y también a mi cuenta personal Blanquita Potencia o también a Potencia Contadoras. Les mando un abrazo y muchas gracias por haber estado en este webinar que lo hicimos lo mejor posible, salvamos súper bien, creo yo, y para que vean que nada es tan perfecto, pero cuando se hace con cariño se logran hacer y responder muchas de sus dudas. Así que espero les haya gustado. Un abracito. Chao, chao. Chau, chau.